y lo que queremos compartir en esta sesión es un trabajo que va a combinar un par de elementos. Va a combinar de un lado el ejercicio del currículo internacionalizado, va a compartir un poco el escenario de innovación pedagógica, algo también relacionado con competencias interculturales y desde luego el ejercicio de trabajo colaborativo internacional en línea, que es en lo que se centra la apuesta COEL. Este ejercicio va a vincular justamente o va a sugerir el trabajo en torno a unas aulas internacionalizadas. Y estas aulas internacionalizadas, sin necesidad, no va a depender nunca de una movilidad en físico, va a lograr que hayan componentes internacionalización, sobre todo, de currículo e innovación dentro de las asignaturas de cualquier plan de estudios. COIL, por sus siglas en inglés, va a representar un trabajo que es colaborativo, que es internacional y que es en línea. El Collaborative Online International Learning lo que busca justamente es lograr que dentro del salón de clase haya un ejercicio de trabajo mucho más acentuado hacia la parte de estudiantes, que tenga un componente de internacionalización del currículo y desde luego que genere estas comunidades de aprendizaje, que es a lo que finalmente le apuntamos con estas apuestas formativas. ¿Qué es un COIL? Básicamente se trata de una experiencia de trabajo colaborativo y esto involucra profesores, esto involucra estudiantes y por tratarse de un escenario de trabajo colaborativo sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza, lo que está vinculando es todos los medios que tenemos a nuestra disposición en el ámbito digital, en el ámbito de las tecnologías de la comunicación, en el ámbito de las tecnologías de la información y ponerlo al servicio de una red global de trabajo compartido. Entonces, es conectar nuestro salón de clase, es un espacio de formación que ya tenemos formalizado, pero que aprovechamos y conectamos nuestra aula con cualquier otro salón de clase de manera simultánea en otra institución, en otro país. Digamos que lo que busca la experiencia es justamente conectarnos con aliados internacionales. Ese es el matiz central de un COIL. Esto lo podemos lograr a través de un socio internacional, un colega que conozcamos nosotros como profesores en otras instituciones de educación superior. Esto es un trabajo muy colegiado, si se quiere, un trabajo mancomunado que lo que busca es que justamente los estudiantes tengan un escenario de participación activa, una participación activa que gira en torno a competencias de la ciudadanía global, en competencias interculturales, si se quiere, pero no se desliga de las competencias disciplinares en las que nos estamos formando. Luego, sigue siendo un escenario formativo, por supuesto, pero que hace uso de estas herramientas de tecnología, si se quiere, de la comunicación y de la información, para que estemos conectados con otros países y compartamos de manera conjunta una temática, un contenido disciplinar particular o quizás un resultado de aprendizaje esperado. Esto es muy en grosso modo qué significa COIL. Se trata de una experiencia colaborativa, sí, se trata de conectar mi salón de clase con otras instituciones de manera simultánea, sí, pero vamos a ver entonces cómo funciona este tipo de metodologías dentro de nuestros planes de estudio o dentro de nuestras universidades. COIL no nace ni en los últimos 2 años, ni nace hace un semestre. COIL lo venimos trabajando con diferentes etiquetas, desde luego, pero hace ya más de unos 10 años. Digamos que en Latinoamérica el boom COIL llega más o menos sobre 2008, en donde empieza a darse un escenario de movilidad virtual mucho más acentuada. Entonces, este escenario de movilidad virtual lo que hace es ofrecerle a los estudiantes la posibilidad de que hagan lo que ya conocíamos nosotros como intercambios académicos, ya lo conocíamos nosotros como oportunidades de movilidad para hacer cursos cortos o estancias de larga duración, pero entonces ya no se hacía del lado de la presencialidad, sino que se acudía a plataformas virtuales. Por supuesto, no tan robusto como lo que tenemos ahora. Digamos que hace unos 10, unos 12 años, la movilidad virtual se estaba dando, pero era con unas cifras un poco incipientes, un poco iniciales, probando si era posible realizar este tipo de movilidades. Luego explorábamos más o menos sobre finales de la década pasada
que pues no era solamente estábamos interesados en conectar a los estudiantes, sino que también estábamos motivados en buscar profesores internacionales que vinieran en calidad de invitados a nuestras sesiones, a nuestras estancias, a nuestros salones de clase. Entonces, ¿qué ocurría? Teníamos nosotros más o menos un grupo de profesores internacionales que estaba haciendo movilidad, pero solo estaba participando en el marco de eventos académicos formales. Entonces venían a seminarios, iban a talleres, iban a eventos académicos formales, estaban asistiendo a conferencias y era un marco más extracurricular lo que se tenía de estos profesores invitados. Teníamos la experiencia internacional, desde luego, pero no estábamos haciendo un ejercicio muy puntual de formación dentro del aula. Lo veíamos mucho más, si se quiere, extracurricular. Ya luego, cuando se viene la preocupación un poco de ¿y por qué no vinculamos este ejercicio de movilidad a las asignaturas? Entonces nos empezamos a hablar de clases espejo, por ejemplo. Entonces es este profesor invitado que se conectaba desde su computador, desde su universidad, desde su país, a nuestro salón de clase, y lo que hacía en calidad de profesor invitado era compartir alguna temática, alguna charla corta, alguna conferencia muy puntual, y entonces la interacción de los estudiantes no estaba tan marcada. Estaba así en términos de preguntas y respuestas luego que terminaba la charla, pero no había un trabajo concienzudo detrás de estas clases espejo. Hay una evolución entonces, y esto es ya, estamos hablando de más o menos 2018, y esto en Latinoamérica, por supuesto, 2018, que empieza a escucharse con mucho más eco el ejercicio COIL. Entonces, claro, cuando nos hablan de un trabajo de aprendizaje, de un escenario de aprendizaje que es internacional, es decir, ya no me interesa conectarme con mi universidad de la competencia, ya no me interesa conectarme con la universidad dentro de Colombia, dentro de Argentina. Entonces decimos, qué oportunidad más interesante de involucrar escenarios internacionales, pero dentro de la asignatura. Y esto le da la oportunidad a COIL de no solamente trabajar entre dos profesores, un aula de clase y una temática particular, sino conocer perspectivas disciplinares, digamos, desde los dos países, desde las dos universidades, dentro del mismo escenario de una asignatura que puede ser electiva, una asignatura que puede ser obligatoria, una asignatura que no va a depender del contenido disciplinar formal de cualquier disciplina. COIL se puede dar en cualquier otra disciplina. Y lo que tenemos en este momento, que es ya el escenario de la década de los 20, es un COIL que se centra entonces más en el aprendizaje experiencial. Ya COIL ganó mucha experiencia con asignaturas. Ya los profesores se reunieron, se conectaron a sus estudiantes, porque el matiz diferenciador que tiene COIL con relación a los demás, digamos, a la evolución en la que ha venido, es que los estudiantes tienen el rol más protagónico. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Son los estudiantes los que realizan sus clases, los que están interactuando de manera permanente y lo logran a través de un escenario compartido como estos de COIL. Entonces, cuando evolucionamos un poco de solamente trabajar el contenido de una clase, de una asignatura, y nos vamos a un escenario de aprendizaje experiencial, ya nos estamos pensando en proyectos conjuntos, en proyectos académicos, proyectos de investigación, si se quieren, y es darle un matiz a COIL mucho más profundo, que quizás nace, desde luego nace dentro del aula, y puede ir más allá una vez finaliza. Entonces, ¿cómo incorporamos nosotros esta metodología COIL al interior de nuestras asignaturas? Como les decía hace un instante, funciona. Yo puedo aplicar COIL en cualquier asignatura, en cualquier área disciplinar. Esto funciona para medicina, como funciona para las ingenierías, como funciona para las licenciaturas o las arquitecturas. Cualquier programa académico puede incorporar esta metodología COIL. Esto no implica un rediseño curricular, porque muchas veces la preocupación que tenemos las universidades y los profesores es que esto implique modificar los sílabos, que esto implique modificar los planes de estudios, que esto modifique en esencia el currículo, y no. Se trata de una metodología, y como metodología lo que involucra COIL es una práctica interesante al interior del salón de clase. Es una forma de dictar o trabajar el mismo contenido, pero sin alterar el orden disciplinar
o el contenido mismo de la asignatura. Esto no implica bajo ninguna lupa que tengamos nosotros que estar trabajando con otras guías de asignatura o tenga que crear otro sílabo, otro microcurrículo para mi curso. El rol protagónico, como se los decía hace un instante, lo van a tener los estudiantes y es porque van a tener la oportunidad de conversar, de interactuar, de hacer actividades, de hacer trabajos en clase con sus compañeros que están en ese momento conectados en otra universidad. Entonces, esto es intercambiar una experiencia de aprendizaje completa, porque hay unos estudiantes que son un poco más visuales y entonces necesitan estar trabajando con unas presentaciones, necesitan estar trabajando con algún material gráfico, algún material impreso, y hay otros estudiantes que prefieren un poco más el escenario de aprendizaje desde el discurso, desde el diálogo, desde la discusión que tengamos en nuestra disciplina. Entonces, así como la naturaleza disciplinar en la que yo aprendo mi contenido, en el que trabajo mi asignatura, es tan diversa, igual es el orden de actividades con el que queramos trabajar nosotros con nuestros estudiantes. Es decir, ellos van a estar trabajando, ya no van a ser los típicos grupos que tenemos nosotros dentro de nuestro salón de clase, en el que pues, se hacen grupos de 3, de 4 personas y empiezan a trabajar un taller, empiezan a trabajar un examen, una prueba, una actividad, un ejercicio. Ya lo van a hacer los mismos grupos, por supuesto, pero también con 2 o 3 compañeros que están conectados desde otro país y están trabajando con su profesor el mismo contenido. ¿Eso qué implica? Que tengamos que pensarnos en unos retos interesantes. El primer reto, por supuesto, se va a referir a con qué país me quiero enlazar. Si es un país de la región, no va a haber problemas, por ejemplo, en la diferencia horaria, no va a estar como tan marcada. Diferente que si yo quiero trabajar con un país europeo o quiero trabajar con un país en Estados Unidos. La diferencia sí va a estar marcada, la diferencia horaria sobre todo. Entonces, aquí lo que COBIR me ofrece es trabajar desde 2 perspectivas. O puedo trabajar haciendo un uso de actividades sincrónicas, esto es, encuentros como en los que estamos nosotros en este momento, algunas reuniones cortas dentro de los horarios de clase, no significa que yo tengo que programar otra sesión diferente en otro horario. Lo pueden negociar con su profesor colega, desde luego, pero la idea es que se mantengan ustedes dentro de su horario de clase común y corriente. Por eso trabajar con países, inicialmente trabajar con países de nuestra región ayuda, y para ello está el orden de las actividades sincrónicas. Sin embargo, para aquellos países con los que nosotros queremos trabajar, los overseas, por ejemplo, que están países en el África, países en Europa, países si se quiere, el Asia, donde la diferencia horaria sí va a estar muy marcada, acudimos al ejercicio de las plataformas asincrónicas y todo lo que conocemos nosotros desde el trabajo asincrónico, y es plataformas, blogs, ya vamos a ver un par de herramientas bien interesantes. Hay veces en las que, y nos ha pasado mucho acá en Colombia, hacemos una mezcla de las dos. Mezclamos un par de sesiones sincrónicas, pero también disponemos de algunas plataformas desde lo asincrónico para que los estudiantes puedan tener un poco más de contacto. Lo que se busca es que normalmente una experiencia COIL pueda superar por lo menos unos 3 encuentros sincrónicos, es decir, que los estudiantes puedan interactuar, que puedan conversar, que haya un intercambio no solamente disciplinar, sino que haya un intercambio de la cultura. Entonces es muy diferente que yo quisiera abordar una temática, les voy a dar un ejemplo, una temática como la de psicología del desarrollo, en donde para países latinoamericanos la psicología se vaya un poco más hacia el orden de la psicología clínica, la psicología de la orientación, mientras que veamos nosotros, si llegamos a ver, por ejemplo, con otro país, la psicología del desarrollo la pueden estar viendo desde el área médica o desde el área de las ciencias humanas. Entonces, ver que las 2 universidades, que los 2 colegas están trabajando el mismo concepto, psicología del desarrollo, pero desde diferentes perspectivas, eso enriquece disciplinarmente mucho al programa de formación que tienen nuestros estudiantes. Y es darles la oportunidad de que no hay una única metodología, no hay una única herramienta con la que yo pueda trabajar, sino que las hay varias y las puedo compartir, las puedo conocer, las puedo conversar con mis compañeros que están en otro país, en otra universidad, al mismo momento trabajando exactamente el mismo tema. Esto no supone que necesariamente un COIL tenga que hacerse con la misma denominación de asignatura que tengo dentro de mi plan de estudios con otra universidad. Ocurre que si mi universidad, la asignatura se llama Psicología del Desarrollo,
pero en otra universidad la asignatura se llama Psicología para el Desarrollo, pues no necesariamente deben denominarse igual para que pueda haber un COE. Ustedes pueden trabajar un componente de Psicología del Desarrollo en otras áreas. Pueden trabajarse desde el área de la medicina, el área de las ciencias humanas, lo decía hace un instante, con otros programas académicos. El todo es que al menos haya un punto común que es psicología del desarrollo. Y ese es el tema que ustedes van a querer trabajar. Pueden eventualmente tener sesiones, unos encuentros sincrónicos de 3 o 4 sesiones por semestre. Hay algunos profesores que ya se están lanzando a hacer encuentros COEL de 3 o 4 sesiones al mes, y hay otros que ya dicen, tenemos ganado un poco más de experiencia, queremos tener un COEL todas las clases durante todo el semestre. Y se logra, y es algo bien interesante porque los estudiantes asumen que todo el tiempo tienen clase con sus colegas en Argentina, con sus colegas en España, con sus colegas en México, y lo disfrutan mucho. ¿Qué necesito entonces para sacar adelante una experiencia como la de COEL? Primero, debo identificar sí o sí un colega que en otra institución de educación superior esté trabajando contenidos similares. Noten que no es un contenido exactamente igual, se trata de contenidos similares a los de mi asignatura. No necesariamente en mi asignatura se denomina igual, vuelvo y digo, o hace parte del mismo plan de estudios de otra universidad. Lo importante aquí es que haya un contenido similar, un objetivo de aprendizaje, un resultado esperado de aprendizaje que quiero que mis estudiantes logren a través de estas 4 o 3 sesiones de trabajo sincrónico o a través de este ejercicio sincrónico todo el semestre. ¿Qué necesito también? Necesito acordar con, una vez ya he identificado a mi colega, no sé, me encontré en un evento académico a un colega, hablamos muy bien sobre psicología del desarrollo y él está trabajando en este momento en la Universidad Autónoma de México. Entonces, pues qué interesante que ya que estamos trabajando el mismo tema, somos colegas, definamos unos objetivos. Hombre, yo quisiera hacer un estudio comparativo del derecho internacional que ustedes ven en México con el derecho internacional que yo veo acá en Colombia. Entonces, pues qué interesante que pueda primero acordar esos objetivos, definir esos resultados de aprendizaje, ¿no? Yo lo que quiero, lo único que necesito es que tengan un punto de vista un poco más amplio de cómo funciona el derecho internacional. O no, a mí lo que me interesa es que diseñen una propuesta de trabajo y que lo hagan entre los estudiantes de la Universidad del Rosario y que lo hagan los estudiantes de la UNAM. Entonces es acordar un poco esos objetivos. Para ello, debo tener muy presente la definición tanto de la duración como el alcance del trabajo en clase. Entonces, una duración, bueno, como estamos apenas piloteando de los primeros COIO, tengamos un trabajo de 4 encuentros sincrónicos. Nos vamos a conectar en 4 clases y vamos a compartir. Entonces, serán las 4 clases. No, yo quiero sacarlo en mes. No, yo lo quiero sacar durante todo un semestre y está muy bien. El alcance del trabajo. Bueno, yo quisiera que los estudiantes empezaran a trabajar en un proyecto, yo quisiera que los estudiantes empezaran a trabajar en algunas presentaciones, algún estudio de caso, que le den solución a una problemática que compartimos en los 2 países. Eso ya lo definen cada uno de los profesores cuando ya se siente a trabajar esta propuesta COEL. ¿Qué se puede hacer? Emplear espacios de trabajo en línea que faciliten la interacción. Recuerden que lo más importante es lograr que los estudiantes se conecten. Esto es una experiencia intercultural. Esto es una experiencia, si se quiere, de movilidad virtual. Entonces los estudiantes van a estar en completa comunicación con sus otros compañeros. Lo importante es entonces que usemos los espacios de trabajo en línea correspondientes. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y por último, el interés hacia el intercambio académico e intercultural debe ser lo más auténtico posible. No va a funcionar que un profesor obligado por su universidad, obligado por su director de programa, haga sí o sí un COEL, porque pues no muchos tendrán esa empatía hacia lo cultural, esa empatía hacia la comunicación internacional y dirán, no, yo lo único que quiero es trabajar en mi asignatura y ya está. Habrá otros que digan, yo quiero involucrar componentes de innovación pedagógica a mi asignatura y voy a sacar un COEL. Inicialmente voy a trabajar un COEL de 2 o 3 sesiones y en esto me voy a concentrar. Entonces, esto va a ser bien interesante. Desde el que necesito. Realmente no necesitamos incorporar una plataforma ni comprar un software. No necesito firmar un convenio de cooperación académica. No necesito firmar una alianza con ninguna otra institución para lograr o para llevar a cabo un ejercicio COEL. Bien les decía desde el inicio,
Se trata de un ejercicio metodológico y como es compartido, lo bueno es que mi colega se pueda unir a mis sesiones de clase. Yo estoy en mi salón de clase, tengo un televisor de fondo grande, una pantalla grande, tengo un computador donde están conectados mis estudiantes de la otra universidad, las de mi colega, y estamos todos trabajando de manera conjunta. Eso es todo lo que necesitaríamos. No necesitamos ni convenios, no sé, ahora que gracias a la experiencia COEL se puede gestar una intención de convenio, maravilloso, bienvenido. Pero en principio no necesitamos ni tener un convenio firmado, ni tener una alianza, ni nada por el estilo para llevar a cabo un ejercicio como COEL. ¿Qué puedo explorar con una metodología como esta? En primera instancia, tengo mis prácticas y experiencias pedagógicas innovadoras. Ocurre que estoy invitando a mi colega con su grupo de estudiantes internacionales a mi clase. Y eso, de por sí, aun cuando no represente mayor innovación, mayor disrupción en términos metodológicos, sí estoy innovando en las clases de mis estudiantes. ¿Cuántos de ustedes, cuando estuvimos en nuestros pregrados, cuando estuvimos estudiando en nuestros posgrados, vimos clase únicamente con nuestros compañeros y de vez en cuando traían un profesor invitado y ya está? Ahora nuestros estudiantes tienen la posibilidad de que estén conectados casi que toda su clase, todo el tiempo, con estudiantes de diferentes universidades. Hay algo positivo y es yo puedo sacar un COIL de 3 o 4 sesiones en el mes de, no sé, agosto con Canadá, en el mes de septiembre con Sudáfrica si quiero, y durante octubre, noviembre, ya para finalizar el semestre, me puedo conectar con Chile. Y maravilloso, puedo tener tantas experiencias como yo quiera, porque para eso está este escenario de experiencias pedagógicas. Puede que, les doy otro ejemplo, un ejercicio de innovación se dé, un emprendimiento que está muy de moda por estos días. Quiero trabajar en mi curso que se llama, en mi asignatura que se llama emprendimiento, quiero trabajar el tema de sostenibilidad. Muy bien. Pero ocurre que, ¿cómo se estará trabajando la sostenibilidad en Argentina? ¿Qué proyectos tiene el país para apoyar el emprendimiento y la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas? Bueno, eso no solo lo voy a conocer con el típico de vayan y lean este artículo o vayan e investiguen en bases de datos, sino decirle a sus estudiantes, pregúntenle al profesor o pregúntenle a sus colegas, sus compañeros de clase que están en este momento en Argentina, que ellos nos digan puntualmente cómo se está viviendo el escenario de emprendimiento. Eso es la experiencia pedagógica enriquecedora, porque los estudiantes tienen un punto de vista mucho más amplio cuando están compartiendo la misma asignatura, pero con estudiantes de otras nacionalidades. Puede surgir que después de que ustedes han tenido sus primeras experiencias COIL, surja una intención de colaboración académica. Queremos trabajar un proyecto, queremos trabajar un ejercicio de investigación y todo esto es súper bienvenido. Porque sí, quizás no está dentro del marco de la asignatura, pero gracias a esa interacción, a esa colaboración que hubo, surgieron ideas de trabajo buenísimas. Estudiantes que quieren compartir semilleros de investigación, profesores que quieren sacar adelante un proyecto de investigación. Esto les resulta supremamente interesante. Y en términos de colaboración académica, puede haber desde la investigación, desde la innovación, muchas intenciones de trabajo colaborativo que nacen gracias al ejercicio nuevo. Sin lugar a dudas, lo que estoy motivando a mis estudiantes es el desarrollo de competencias comunicativas. ¿Por qué? Porque COIL puedo estar trabajando con mis compañeros, mis colegas en México, en Chile, en Argentina, y está muy bien porque todos compartimos el mismo idioma, pero ¿qué hay si yo me conecto, si mis estudiantes primero tienen un buen nivel de inglés o de francés y me conecto con estudiantes angloparlantes? Estudiantes que hablen francés, que hablen cualquier otro idioma y que me interese a mí. No sé, yo estoy dictando un curso que se llama Estructuras Organizacionales para Finanzas Internacionales. Pues maravilloso que yo logre conectar con unos estudiantes en Japón, que me logre conectar. Luego definimos el tema de las diferencias horarias, por supuesto. Pero me interesa conectarme con ellos y que mis estudiantes exploren. Una cosa es que tengan que aprender inglés porque ese es el requisito de su grado y otra cosa es que quieran aprender y hablar inglés porque sus compañeros de clase hablan inglés o son nativos de ese idioma. Esto viene muy bien. Por supuesto, van a explorar también las competencias de la tecnología, todas las tecnologías de información y comunicación. Van a tener a su disposición
nuevas plataformas, van a estar conectados todo el tiempo, van a abrir grupos en redes sociales, van a estar en completa interacción. Van a hacer uso de eso en lo que ellos son nativos, que son naturalmente estos escenarios de tecnología y de información. Gracias a que yo me conecto con un profesor, con otro colega en otra universidad, yo puedo enriquecer, actualizar o innovar en mi currículo. Ocurre que no sabía que había esta normativa nueva, por ejemplo, para las ingenierías de sistemas. Y entonces, pues me viene muy bien actualizarme con un nuevo par de referencias que utilizó mi colega, con un par de actividades que utilizó mi colega. Entonces me viene muy bien que en este compartir de clases yo me dé cuenta cómo puedo actualizar mi currículo gracias a esa experiencia que tuve con mi colega. Y eso viene muy bien, es un ejercicio de como innovación curricular. Me doy cuenta desde referentes bibliográficos hasta dueños de la materia que me dicen, es que actualmente no estamos hablando, por ejemplo, no estamos hablando de mercados bursátiles, no estamos hablando de inyección de capital a las empresas, sino que estamos hablando de criptomonedas. Entonces, bueno, pues no sabía que actualmente se trabajaba sobre criptomonedas, esto para darles un ejemplo. Así que lo voy a involucrar en mi currículo. Entonces, ese tipo de actualizaciones e innovaciones nos viene muy bien. Y cada vez que yo interactúo con colegas de otras universidades, con colegas de otras nacionalidades, con colegas en otros idiomas, estoy explorando mis competencias interculturales. Si yo sé, por ejemplo, que en el campo de la medicina hay una tendencia fuerte y en esa tendencia el líder en este momento, digamos el referente que tenemos disciplinar es alemán, pues iré a buscar algún contacto COIL que yo pueda conectar, algún colega con el que yo me pueda conectar en Alemania, porque es que ellos son quienes están liderando en este momento la actividad o la disciplina o la temática con la que me estoy involucrando en mi curso. Entonces se pueden explorar ese tipo de actividades. ¿Cómo lo puedo trabajar? Existen actualmente un sinfín de plataformas. Ustedes van a encontrar varias plataformas de colaboración internacional, redes existentes que se utilizan actualmente para encontrar un colega, encontrar un par académico en otras instituciones. Muy seguramente algunas instituciones no tengan que hacer uso de esas plataformas. ¿Por qué? Porque ya cuentan con unas redes, ya cuentan con unos convenios, entonces no necesito. Digamos que el ejercicio va a ser muy interesante. Las oficinas de relaciones internacionales, por ejemplo, ya ponen a nuestra disposición todos estos convenios con los que ya tenemos, ya contaban las universidades y nos dicen, pues antes de que se vaya a buscar usted profesores o colegas en otras universidades, revisemos si con estos, que son nuestros socios, existe la posibilidad. Entonces, muchas veces los profesores ya conocen los convenios de sus programas, ya conocen las redes a las que están adscritos sus programas y lo que hacen es ir y buscar primero si hay un colega allí. Si no, entonces acuden a redes personales, redes profesionales. Ustedes en este momento están conectados con LinkedIn y ustedes saben que en esa red social, que es mucho más del orden laboral, van a encontrar un sinfín de referentes, un sinfín de conocedores de su misma asignatura, de su mismo tema, de su misma disciplina, y van a estar muy interesados en compartir unas sesiones de trabajo a través de COIL. O actualmente, y nos estamos moviendo mucho en eso, en eventos académicos, desde lo presencial hasta lo virtual, existe la posibilidad de relacionarnos mucho a través de estos eventos. Entonces voy a una conferencia, conozco a un colega, qué bueno que este colega esté trabajando con la institución A, con la institución B, voy a conversarle un poco sobre COIL y vamos a trabajar conjuntamente 3 o 4 sesiones y esto va a estar súper interesante. Entonces eso viene muy bien en el evaluar con quién puedo yo trabajar. ¿Qué herramientas se usan? Las mismas que tenemos, como les decía, hace mucho tiempo dejamos de solicitar programas o software que fuese exclusivo para un trabajo de conectividad cuando ya tenemos hoy en día, y esto por supuesto después de infortunados escenarios como los de pandemia, ya tenemos a nuestra disposición un número bastante amplio de herramientas. ¿Cómo lo trabajo sincrónicamente? Me conecto por Skype, me conecto por Zoom, me conecto por Google Meet, como estamos en este momento por Teams. Entonces dice uno, no hay una barrera. Tengo muchos escenarios para conectarme sincrónicamente y mis estudiantes, si mi universidad utiliza Google Meet únicamente como red
institucional, pues no me va a costar mucho trabajo encontrar alguna otra universidad que diga que quiere trabajar también con Google Meet. O ellos proponen trabajar desde Zoom, pues maravilloso, simplemente me intercambio el enlace de conexión y ya está, me conecto a estas clases, entonces viene muy bien. Del otro lado tenemos las herramientas de comunicación asincrónica y esto es sugerirle de pronto a los estudiantes que a través de redes sociales empiecen a intercambiar actividades, a cambiar trabajos, puedan desde los ecosistemas de correo electrónico puedan participar en un drive conjunto, por ejemplo, una carpeta, repositorios digitales, repositorios de audio y video, repositorios de podcasts que también están muy de moda en estos días. Y es decir, pues tenemos a nuestra disposición un sinfín de herramientas que nuestros estudiantes podrían trabajar para sacar adelante cualquier actividad, cualquier ejercicio COEL. ¿Qué actividades, qué ejercicios COEL? Pues los mismos que usamos en nuestras asignaturas común y corriente. Les decía yo, no necesitamos transformar nuestras guías de asignatura, ni nuestros microcurrículos, ni nuestros planes de estudio, nada. Las mismas actividades que yo hago con mis estudiantes en clase presencial, las puedo llevar al escenario de trabajo con COEL. ¿Por qué? Porque es que yo sigo teniendo mi salón de clase con mis mismos estudiantes ahí en la presencialidad y la diferencia es que tengo conectados al salón de clases o al grupo de estudiantes de mi colega, de mi invitado. Entonces, pues maravilloso, puedo trabajar lecturas, foros, blogs, podemos sacar, actualmente todo el mundo está trabajando alrededor de estudios de caso, un análisis de un fenómeno, algún debate, alguna discusión, algunas presentaciones, qué bueno que los estudiantes se organicen en grupos diferentes y puedan, no sé, entre dos colombianos, dos argentinos, dos mexicanos puedan resolver entre ellos un estudio de caso que dice ¿y cómo está la negociación internacional en términos de divisas? Entonces, pues bueno, ya tenemos tres perspectivas muy interesantes. Entonces van a trabajar estos estudiantes para sacar adelante un proyecto, una presentación, algún debate, alguna socialización de alguna experiencia. Entonces esto viene, pues a los estudiantes les viene muy bien. ¿Qué beneficios? Esto a las universidades en términos de currículo internacionalizado les trae múltiples beneficios. Es poder explorar nuevas perspectivas disciplinares, es poder explorar nuevas rutas metodológicas, actualizar mis contenidos, actualizar mis guías de asignatura, compartirlas con otros colegas. En términos de egreso de los estudiantes, muchas de nuestras instituciones nos han dicho siempre que tenemos un interés por formar estudiantes para la ciudadanía global, estudiantes que sean interculturales. Y pues eso nos va a venir muy bien con prácticas como estas, porque no necesitamos que nuestros estudiantes hagan movilidad presencial, movilidad en físico, que de hecho ya involucra unos rubros, digamos, una apuesta financiera importante, sino que les vamos a traer el mundo a nuestro salón de clase y cumplir entonces con la misión que tenemos en nuestras universidades de formación para la ciudadanía global. Y como les decía hace un momento, pues esto se trata de innovación pedagógica. Esto se trata de desarrollar competencias y de todas, competencias en términos de idiomas, competencias en términos de interculturalidad, competencias en manejo de tecnologías de la información y la comunicación. Digamos que son varios los beneficios y con una asignatura en la que yo pueda involucrar 3, 4 sesiones COEL, ya puedo estar aportando a este componente internacional que logramos hoy en día gracias a escenarios como innovación pedagógica. Hay algunas universidades que luego de haber explorado COEL dicen, esto es una maravilla, habíamos trabajado únicamente con socios a través de convenios y alianzas, pero resulta que también puedo conectar todas mis asignaturas, todos mis planes de estudio a algo tan interesante como la experiencia COEL. Entonces lo voy a hacer visible. Entonces utilizan revistas o magazines de reflexiones pedagógicas que giran al interior de la universidad, medios internos en las universidades, hay quienes publican espacios web, hay quienes publican blogs en donde comparten al mundo estas experiencias de internacionalización del currículo, de COEL. Hay estudiantes, hay universidad, profesores también que participan en cápsulas pedagógicas y que montan en sus portales web o que llevan a sus redes sociales porque pues, es una práctica bien interesante. Y hay otros que publican de manera un poco más formal en revistas, en entrevistas, un podcast que suban a las emisoras
de las universidades, entonces llama mucho la atención la posibilidad de hacer visible esta experiencia COEL. Hay, y esto ya como un par de elementos ya para cerrar, hay un interés de parte de algunas instituciones en retroalimentar la experiencia COEL. Entonces, hay instituciones que dicen, yo voy a apostar por unas encuestas después del post-COEL, después de un COEL. Voy a preguntarle a los estudiantes cómo se sintieron, qué reto intercultural, si hubo empatía entre los dos grupos de estudiantes, si hubo algún reto, alguna marca diferenciadora que aprendieron, les gustó, les gustaría explorar un COEL con otro país, con otro grupo de colegas. Es bueno preguntarle a los estudiantes y a los profesores. Hay otra herramienta y es la asesoría pedagógica. Y hay muchas universidades que dicen, me parece supremamente interesante no solo involucrar COEL, sino asesorar a mis profesores sobre COEL, que es lo que estamos haciendo hoy. Presentamos qué significa COEL, cómo puedo sacar adelante una experiencia COEL y les voy acompañando en el proceso. Yo, Oficina de Relaciones Internacionales, yo digo, bueno, tengo un profesor que en el programa de arquitectura está interesado sobremanera en sacar una experiencia COEL. Entonces lo acompaño, me reúno con él y con su colega o con ella y con su colega y entonces los acompaño en las primeras sesiones, pregunto cómo les está yendo, les comparto algunas ideas de trabajo conjunto y les va muy, muy, muy bien. Recomendaciones generales, pues vamos, como dicen los italianos, muy piano piano, vamos suave, paso a paso, vamos revisando que pues quiero llegar a un COEL de una experiencia absolutamente grande y abrumadora, pues tengo que iniciar con experiencias pequeñas. Entonces arranco con sesiones de 3, 4 encuentros sincrónicos. Ya luego, cuando gane un poco más de experiencia, o mi programa, o mi profesor, entonces me lanzo de lleno a sacar un COEL semestral. Hay que aprender a ser muy reflexivos, muy sensibles en términos de las diferencias culturales. Puede que un estudiante nos diga, hombre, es que si vamos a hablar en el programa de Psicología para la Paz, de paz y conflicto, una cosa va a ser la paz y conflicto del Medio Oriente o el conflicto que tienen en este momento Rusia y Ucrania, y otra cosa el escenario de paz y conflicto que vivimos en Colombia, que vivimos en Latinoamérica. Entonces hay que ser un poco sensible, reflexivo a esas diferencias interculturales. Bien interesante. ¿Qué va a haber también? El tema de comunicación va a requerir paciencia y es, por supuesto, yo no puedo esperar que si yo tengo mi clase de 6 de la tarde a 7 de la noche todos los días, encuentre exactamente otra universidad que quiera hacer lo mismo dentro del mismo horario. Entonces hay que aprender a ser un poco flexible. Entonces entiendo, hay una diferencia horaria, entiendo, no vamos a vernos todos los días, vamos a compartir apenas 3 o 4 sesiones y pues podremos probar. Esto no se logra porque este profesor, este colega no va a conectarse esta semana. Bueno, lo intentamos con otro colega, lo intentamos con otra universidad y avanzamos. Y por supuesto, como última recomendación, es identificar un poco cuáles son los aprendizajes a los que yo quiero llegar. Yo no puedo esperar y sacar un proyecto enorme con mis estudiantes con apenas 4 encuentros sincrónicos o solamente COEL a través del trabajo asincrónico, porque pues no va a ser suficiente. Hay unos impactos, hay unos intereses y hay unos beneficios, desde luego, y podemos ser muy ostentosos si queremos, pero pues también tenemos que ser muy medidos. Que quiero llegar, unas primeras experiencias iniciales y ya luego voy mejorando mi apuesta. Esta es una imagen que nos comparten de Florida International University y ellos tienen una apuesta COEL en la que se ve esto justamente. Yo tengo aquí dentro de mi salón de clase un interés de aprendizaje, tengo unos estudiantes aprendiendo diferentes lenguas que están interesados en un intercambio o en una formación intercultural, pero yo los quiero conectar al mundo y COEL me facilita eso. Uno de los pilares son desde luego los profesores, el otro pilar la tecnología que tengamos a nuestra disposición y otro pilar el interés de programas internacionales o de experiencia internacional que tengamos. Si eso lo tenemos en nuestra institución, superamos cualquier otro temor, que son los que están aquí abajo, que es como la tecnofobia, pretender que todo se vaya con convenios, pretender que todo se vaya con alianzas, porque esto no lo necesita COEL, o que estos sean unos costos elevados de movilidad, no, porque no hay movilidad presencial, no hay movilidad física. Entonces creo que la imagen condensa muy bien este interés que tienen las universidades por sacar un COEL adelante y favorecer con el COEL mismo
una interacción entre el programa y el mundo, es lo que buscamos conectar.